Capítulo 30. Cuando subieron a bordo, el rey se me echó encima, me agarró del cuello de la camisa y dijo: «Con que tratando de huir, muchachito, te habías cansado de nosotros, ¿verdad?» Y yo respondí: «No, majestad, no es así. Por favor, pare, majestad». «Entonces cuéntanos rápido qué pensabas hacer, o te saco las tripas a pedazos». «De verdad, le voy a decir justo lo que pasó, majestad. El hombre que me sujetaba se portó muy bien conmigo y no hacía más que decir que tenía un hijo de mi edad que se había muerto el año pasado y que le resultaba muy triste ver a un muchacho en una situación tan peligrosa. Y cuando se quedaron sorprendidos al encontrar el oro y se abalanzaron hacia el ataúd, me soltó y me dijo: «Vete corriendo o seguro que te cuelgan». Y yo me largué. No parecía que valiese de nada quedarme. Yo no podía hacer nada y no quería que me ahorcasen si podía evitarlo. Así que no paré de correr hasta encontrar la canoa. Y cuando llegué aquí le dije a Jim que se diera prisa o todavía podrían venir a agarrarme y ahorcarme. Y dije que temía que el duque y usted ya no estuvieran vivos y me puse muy triste, igual que Jim. Por eso me he alegrado mucho al verles llegar. Pregúntele a Jim si no es verdad». Jim dijo que así era, y el rey le mandó cerrar la boca y añadió: «Ah, sí, seguro». Y me volvió a dar sacudidas y a decir que estaba pensando en ahogarme. Pero el duque va y dice: «Suelta al muchacho, viejo idiota. ¿Habrías hecho tú otra cosa? ¿Preguntaste tú por él cuando te largaste? Yo no lo recuerdo». Así que el rey me soltó y empezó a maldecir a aquel pueblo y a todos sus habitantes. Pero el duque va y dice: «Más vale que te maldigas a ti mismo, porque eres el que más lo merece. Desde el principio no has hecho ni una cosa con sentido, salvo cuando te inventaste tan tranquilo aquello del tatuaje de la flecha azul. Aquello sí que estuvo bien, estuvo fenómeno, y fue lo que nos salvó, porque de no haber sido por eso nos habrían metido en la cárcel hasta que llegara el equipaje de los ingleses, y entonces te apuesto a que de allí a la penitenciaría. Pero aquel truco les hizo ir al cementerio, y lo del oro nos vino todavía mejor, pues si no se hubieran puesto tan nerviosos y nos hubieran soltado cuando se abalanzaron a mirar lo que había, esta noche habríamos dormido con las corbatas puestas, y corbatas de las que duran para siempre, o sea, más de lo que nos convenía». Se quedaron callados un momento pensándolo. Después el rey va y dice, como recordando algo: «Vaya, y nosotros creíamos que lo habían robado los negros. Yo me puse nerviosísimo». «Sí», dice el duque, así como lentamente y sarcástico. «Eso pensábamos». Al cabo de medio minuto el rey suelta: «Por lo menos, eso pensaba yo». El duque dice con el mismo tono: «Por el contrario, lo pensaba yo». El rey se irrita y dice: «Mira, aguas sucias, ¿a qué te refieres?» Y el duque contesta muy firme: «Si nos ponemos en eso, quizá me permitas preguntarte a qué te referías tú». «¡Caray!», dice el rey muy sarcástico. «Pues no lo sé. A lo mejor estabas dormido y no sabías lo que hacías». Entonces el duque se enfadó de verdad y contestó: «Basta de estupideces. ¿Me tomas por un imbécil? ¿Te crees que no sé quién escondió el dinero en el ataúd?» «Sí, señor. Sé que lo sabes porque lo hiciste tú mismo». «Mentira». Y el duque se le echa encima. El rey grita: «¡Quita esas manos! ¡Suéltame el cuello! ¡Lo retiro todo!». El duque va y dice: «Primero tienes que confesar que escondiste aquel dinero y que te proponías separarte de mí un día de estos y volver y desenterrarlo para quedártelo todo». «Hombre, un minuto, duque. Respóndeme a esta pregunta con toda sinceridad. Si no pusiste tú allí el dinero, dilo y te lo creo y retiro todo lo que he dicho». «Viejo sinvergüenza, no fui yo y tú lo sabes, que quede claro». «Bueno, entonces te creo, pero
Contéstame solo una cosa más y no te enfades. ¿No se te ocurrió llevarte el dinero y esconderlo? El duque se quedó un momento en silencio y respondió: No importa que se me ocurriera o no, porque en todo caso no lo hice yo, pero a ti no solo se te ocurrió, sino que lo hiciste. ¡Que me muera si fui yo, duque! Y te lo digo de verdad. No te digo que no fuera a hacerlo, porque sería mentira, pero tú, o quien fuera, te me adelantaste. Mentira, fuiste tú, y tienes que decirlo, o... El rey empezó a gorgotear y luego jadeó. ¡Basta! ¡Confieso! Me alegré mucho cuando lo dijo. Me hizo sentir mucho más tranquilo que antes. Así que el duque le quitó las manos de encima y dice: Si lo vuelves a negar, te ahogo. Está muy bien que te quedes ahí sentado llorando como un niño. Es lo que te corresponde después de lo que has hecho. En mi vida he visto ni a un avestruz que se lo tragara todo, y yo confiando en ti todo el tiempo, como si fueras mi propio padre. Debería darte vergüenza haberte quedado ahí y oír cómo le echaban la culpa a un montón de pobres negros sin decir ni una palabra por ellos. Me siento ridículo recordando que fui tan imbécil que me creí aquella estupidez. Maldito seas. Ahora entiendo por qué estabas tan dispuesto a arreglar lo del déficit. Querías quedarte con el dinero que yo había sacado del sin par y con una cosa y otra quedarte con todo. El rey va y dice todo tímido y todavía con voz jadeante: Pero, duque, fuiste tú el que dijiste lo de compensar el déficit, no yo. Cállate, no quiero oírte ni una palabra, dice el duque. Y ahora mira lo que has conseguido. Han recuperado todo el dinero y encima el nuestro, salvo unas perras. Vete a dormir y no me vuelvas a hablar de déficit ni no déficit en toda tu vida. Así que el rey volvió al wigwam y buscó compañía en su botella, y poco después el duque empezó a darle a la suya, y al cabo de una media hora volvían a estar tan amigos, y cuanto más amigos, más cariñosos, hasta que quedaron roncando, abrazados el uno al otro. Los dos se pusieron muy parlanchines, pero vi que el rey no lo estaba tanto como para olvidarse de que no tenía que repetir que no había sido él quien había escondido la bolsa con el dinero. Aquello me hizo sentir tranquilo y satisfecho. Naturalmente, cuando se pusieron a roncar, nosotros estuvimos hablando mucho rato, y se lo conté todo a Jim. Capítulo 31. Durante días y días no nos atrevimos a parar en ningún otro pueblo, sino que seguimos bajando por el río. Ya habíamos llegado al sur, donde hacía calor, y estábamos muy lejos de casa. Empezamos a encontrar árboles llenos de musgo negro que les caía de las ramas como grandes barbas grises. Era la primera vez que los veía, y aquello daba al bosque un aspecto solemne y triste. Los sinvergüenzas calcularon que ya estaban fuera de peligro y empezaron a trabajar otra vez en los pueblos. Primero dieron una conferencia sobre la templanza, pero no sacaron lo suficiente para emborracharse los dos. Después, en otro pueblo pusieron una escuela de baile, pero bailaban peor que un canguro, así que a la primera pirueta el público se les echó encima y los expulsó del pueblo. Otra vez quisieron dar lecciones de locución, pero no locucionaron mucho, porque el público se levantó y los empezó a maldecir e hizo que se marchasen. Probaron hacer de misioneros, hipnotizadores, médicos, echadores de la buena ventura y un poco de todo, pero parecía que no tenían suerte. Así que por fin se quedaron prácticamente sin dinero y no hacían más que estar tumbados en la balsa mientras ésta bajaba flotando, pensando y pensando, sin decir ni una palabra en todo el día, tristísimos y desesperados. Por fin empezaron a cambiar y se pusieron a hablar en el wigwam en tono bajo y confidencial 2 o 3 horas seguidas. Jim y yo nos pusimos nerviosos. No nos gustaba aquello.
Pensamos que estarían estudiando alguna faena peor que las anteriores. Lo hablamos muchas veces y por fin decidimos que iban a atracar la casa o la tienda de alguien, o que pensaban falsificar dinero o algo parecido. Entonces nos dio mucho miedo y decidimos que no tendríamos nada que ver con aquello y que si se presentaba la menor oportunidad nos despediríamos a la francesa y los abandonaríamos. Bueno, una mañana a primera hora escondimos la balsa en un buen sitio seguro, a unas 2 millas por debajo de una aldea que se llamaba Pikesville. Y el rey se fue a tierra y nos dijo a todos que siguiéramos escondidos mientras él iba al pueblo a ver si alguien se había enterado ya de lo que era la realeza sin par. Una casa que robar, a eso te refieres, me dije yo. Y cuando termines de robarla, vas a volver y te vas a preguntar qué ha sido de mí, de Jim y de la balsa, y ya puedes esperarnos sentado. Y dijo que si no volvía al mediodía, el duque y yo sabríamos que todo iba bien y tendríamos que reunirnos con él. Así que nos quedamos donde estábamos. El duque estaba nervioso, sudoroso y de pésimo humor. Nos reñía por todo y nada de lo que hacíamos le parecía bien. Todo lo encontraba mal. Desde luego que estaban preparando algo. Me alegré mucho cuando llegó el mediodía y no había vuelto el rey. Ahora iban a cambiar las cosas y a lo mejor encima se me presentaba una oportunidad. Así que el duque y yo fuimos al pueblo y nos pusimos a buscar al rey. Al cabo de un rato lo encontramos en la trastienda de una taberna de mala muerte, medio bebido, con un montón de borrachos que lo provocaban para divertirse mientras él los maldecía y los amenazaba con todas sus fuerzas, tan bebido que no podía ni andar ni hacerles nada. El duque se metía con él por ser un viejo idiota y el rey le respondía, así que en cuanto vi que aquello se calentaba, me fui a toda mecha y corrí por el camino del río abajo como un ciervo, porque había visto nuestra oportunidad, y decidí que ya podían esperarnos sentados antes de volver a vernos a Jim y a mí. Llegué sin aliento, pero contentísimo, y grité, «¡Suelta amarras, Jim! ¡Todo está arreglado!». Pero nadie me respondió ni salió del wigwam. Jim había desaparecido. Pegué un grito y luego otro y otro, y me puse a correr por el bosque arriba y abajo, pegando voces y gritos. Pero nada, Jim había desaparecido. Entonces me senté y me eché a llorar. No pude evitarlo. Pero no me pude quedar sentado mucho tiempo. Al cabo de un rato volví al camino tratando de pensar lo que tendría que hacer. Me encontré con un muchacho que iba andando y le pregunté si había visto a un negro desconocido vestido de tal y tal forma, y él va y dice, «Sí». «¿Dónde?», pregunté. «Por la casa de Silas Phelps, 2 millas más abajo. Es un esclavo fugitivo y lo han pescado. ¿Lo estás buscando?» «Y tanto, me lo encontré en el bosque hace 1 o 2 horas, y me dijo que si gritaba me iba a sacar los hígados, y que me quedase quieto donde estaba, que es lo que he hecho. Allí he estado desde entonces, porque me daba miedo salir». «Bueno», va y dice él, «ya no tienes que tenerle miedo porque lo han pescado. Se fugó de no sé dónde en el sur». «Menos mal que lo han agarrado». «Y tanto, daban una recompensa de $200 por él. Es como encontrarse dinero en el suelo». «Sí, es verdad, y podría haber sido mío si yo hubiera sido mayor. Yo lo vi primero. ¿Quién lo pescó?» «Un tipo raro, desconocido, que vendió su derecho a él por $40 porque tiene que ir río arriba y no puede esperar. Imagínate, pues yo sí que esperaría aunque fuera 7 años». «Lo mismo digo yo», respondí. «Pero a lo mejor es que sus derechos no valen tanto si los vende por tan poco. A lo mejor es que ahí hay algo que no es legal». «Pues te digo que no, que es de lo más legal. Yo mismo he visto el anuncio de la recompensa. Da todos los detalles de él, hasta el último, como si fuera en un cuadro, y dice de qué plantación viene, más allá de Nueva Orleans. No, señor, ya puedes apostar a que no hay nada raro. Oye, dame tabaco para mascar, ¿tienes?» No me quedaba nada, así que se marchó. Fui a la balsa y me senté en el wigwam a pensar, pero no se me ocurría nada. Pensé hasta que me dolió la cabeza, pero no veía forma de salir de aquel problema.
Después de todo el viaje y lo que habíamos hecho por aquellos desalmados, todo se había terminado, todo se había deshecho y destrozado porque habían tenido la mala sangre de jugarle una pasada así a Jim y volver a convertirlo en un esclavo para toda su vida, y encima entre desconocidos, por 40 sucios dólares. Una vez me dije que sería 1000 veces mejor que Jim fuera esclavo en casa, donde estaba su familia, si es que tenía que ser esclavo. Así que mejor sería escribirle una carta a Tom Sawyer para que le dijese a la señorita Watson dónde estaba. Pero enseguida renuncié a la idea por 2 cosas. Estaría indignada y enfadada por su mala fe y su ingratitud al escaparse de ella, así que lo volvería a vender río abajo. Y si no, todo el mundo desprecia naturalmente a un negro ingrato y se lo recordarían a Jim todo el tiempo, para que se sintiera desgraciado y deshonrado. ¿Y qué pensarían de mí? Todo el mundo se enteraría de que Huck Finn había ayudado a un negro a conseguir la libertad, y si volvía a ver a alguien del pueblo, tendría que ser para agacharme a lamerle las botas de vergüenza. Así son las cosas. Alguien hace algo que está mal y después no quiere cargar con las consecuencias. Se cree que mientras pueda esconderse no tendrá que pasar vergüenza. Y esa era mi situación. Cuanto más lo estudiaba, más me remordía la conciencia y más malvado, rastrero y desgraciado me sentía. Y por fin, de repente me di cuenta del todo de que era la mano de la providencia que me daba en la cara y me decía que mi maldad era algo conocido de siempre allá en el cielo, porque le había robado su negro a una pobre vieja que nunca me había hecho nada malo, y ahora me demostraba que siempre hay alguien que lo ve todo y que no permite que se hagan esas maldades más que hasta un punto determinado. Casi me caí al suelo de miedo que me dio. Bueno, hice todo lo que pude para facilitarme las cosas, diciéndome que me habían criado mal, de manera que no era todo culpa mía, pero dentro de mí había algo que repetía: estaba la escuela dominical y podrías haber ido, y si hubieras ido te habrían enseñado que a la gente que hace las cosas que tú has hecho por ese negro, le espera el fuego eterno. Aquello me hizo temblar, y decidí ponerme a rezar y ver si podía dejar de ser un mal chico y hacerme mejor. Así que me arrodillé, pero no me salían las palabras. ¿Por qué no? No valía de nada tratar de disimulárselo a él, ni a mí tampoco. Sabía muy bien por qué no salían de mí. Era porque mi alma no estaba limpia. Era porque no me había arrepentido. Era porque estaba jugando a 2 paños. Hacía como si fuera a renunciar al pecado, pero por dentro seguía empeñado en el peor de todos. Trataba de obligar a mi boca a decir que iba a hacer lo que estaba bien y lo que era correcto y escribir a la dueña de aquel negro para comunicarle dónde estaba. Pero en el fondo sabía que era mentira. Y él también. No se pueden rezar mentiras, según comprendí entonces. De manera que estaba lleno de problemas, todos los problemas del mundo, y no sabía qué hacer. Por fin tuve una idea y me dije: voy a escribir la carta y después intentaré rezar. Y bueno, me quedé asombrado de cómo me volví a sentir ligero como una pluma inmediatamente, y sin más problemas. Así que agarré una hoja de papel y un lápiz, sintiéndome muy contento y animado, y me senté a escribir. Señorita Watson, su negro fugitivo Jim está aquí, 2 millas abajo de Pikesville, y lo tiene el señor Phelps, que se lo devolverá por la recompensa si lo manda a buscar. Huck Finn. Me sentí bien y limpio de pecado por primera vez en toda mi vida y comprendí que ahora ya podía rezar. Pero no lo hice inmediatamente, sino que puse la hoja de papel a un lado y me quedé allí pensando lo bien que estaba que todo hubiera ocurrido así y lo cerca que había estado yo de perderme y de ir al infierno. Y seguí pensando. Y me puse a pensar en nuestro viaje río abajo y vi a Jim delante de mí todo el tiempo, de día y de noche, a veces a la luz de la luna, otras veces en medio de tormentas, y cuando bajábamos flotando, charlando y cantando y riéndonos. Pero no sé por qué
Parecía que no encontraba nada que me endureciese en contra de él, sino todo lo contrario. Le vi hacer mi guardia además de la suya, en lugar de despertarme para que yo pudiera dormir más, y vi cómo se alegró cuando yo volví en medio de la niebla, y cuando volvimos a encontrarnos otra vez en el pantano, allá lejos donde la venganza de sangre, y todos aquellos momentos, y cómo siempre me llamaba su niño, y me acariciaba, y hacía todo lo que podía por mí, y lo bueno que había sido siempre, hasta que llegué al momento en que lo había salvado cuando les dije a los hombres que teníamos la viruela a bordo, y lo agradecido que estuvo y que había dicho que yo era el mejor amigo que tenía en el mundo el viejo Jim, y el único que tiene ahora. Y después, cuando miraba al azar de un lado para el otro, vi la hoja de papel. Me costó trabajo decidirme. Agarré el papel y lo sostuve en la mano. Estaba temblando porque tenía que decidir para siempre entre dos cosas, y lo sabía. Lo miré un minuto, como conteniendo el aliento, y después me dije, pues vale, iré al infierno. Y lo rompí. Eran ideas y palabras terribles, pero ya estaba hecho. Así lo dejé, y no volví a pensar más en lo de reformarme. Me lo quité todo de la cabeza, y dije que volvería a ser malo, que era lo mío, porque así me habían criado y que lo otro no me iba. Para empezar, iba a hacer lo necesario para sacar a Jim de la esclavitud. Y si se me ocurría algo peor, también lo haría, porque una vez metidos en ellos, igual daba 8 que 80. Después me puse a pensar en cómo conseguirlo y le di un montón de vueltas en la cabeza, hasta que encontré un plan que me iba bien. Así que vi cuál era la posición de una isla arbolada que estaba un poco río abajo, y en cuanto empezó a oscurecer un poco, salí a escondidas con mi balsa y la escondí allí. Y después me acosté. Dormí toda la noche y me levanté antes de que amaneciera. Desayuné, me puse la ropa de la tienda y el resto en un atillo y tomé la canoa para ir a tierra. Llegué a donde me pareció que debía estar la casa de Phelps y escondí el atillo en los bosques. Después llené la canoa de agua y de piedras y la hundí donde pudiera volver a encontrarla cuando quisiera, más o menos un cuarto de milla abajo de un pequeño molino de vapor que había en la orilla. Después me puse en camino, y cuando pasé por el molino vi un letrero que decía «Serrería de Phelps», y cuando llegué a las casas, 200 o 300 yardas más allá, estuve muy atento, pero no se veía a nadie, aunque ya había amanecido del todo. Pero no me importó porque todavía no quería encontrarme con nadie, solo quería ver cómo era todo aquello. Según mi plan, iba a aparecer allí, viniendo del pueblo y no desde el río. Así que eché un vistazo y me encaminé derecho al pueblo. Bueno, al primero que vi al llegar fue al duque. Estaba poniendo un cartel de la realeza sin par, 3 representaciones, igual que la otra vez. Qué cara más dura tenían aquellos dos sinvergüenzas. Me planté a su lado antes de que él pudiera ni moverse. Pareció asombrarse y dijo, «Hola, ¿de dónde sales tú?» Y después añade como si estuviera muy contento, «¿Dónde está la balsa? ¿La has puesto en buen sitio?» Y yo contesté, «Hombre, eso era lo que iba a preguntar yo a vuestra gracia». Entonces no pareció estar tan contento y preguntó, «¿Por qué me lo ibas a preguntar a mí?» «Bueno, voy y digo yo, cuando vi al rey ayer en aquella taberna, me dije que tardaríamos horas en llevárnoslo a casa hasta que se hubiera serenado, así que me puse a dar vueltas por el pueblo para hacer tiempo y esperar. Vino un hombre que me ofreció 10 centavos si lo ayudaba a llevar un bote al otro lado del río y a volver con una oveja. Así que me fui con él. Pero cuando la estábamos llevando al bote y el hombre me dio la cuerda y fue detrás del bote para empujar, la oveja resultó demasiado para mí solo y se soltó y se echó a correr, y nosotros detrás de ella. No teníamos perro, así que tuvimos que correr tras ella por todo el campo hasta que se cansó. No la pescamos hasta el anochecer. Después la llevamos al otro lado y yo me fui hacia la balsa. Cuando llegué y vi que había desaparecido, me dije, se han metido en líos y se han tenido que ir, y se han llevado a mi negro, que es el único negro que tengo en el mundo,
y ahora estoy en un país extraño y no tengo nada mío. No me queda nada de nada, ni tengo forma de ganarme la vida. Así que me senté a llorar. Me quedé dormido en el bosque toda la noche. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la balsa? Y Jim, pobre Jim. Que me ahorquen, sí lo sé. Me refiero a lo que ha pasado con la balsa. El viejo imbécil hizo un negocio y sacó $40, y cuando lo encontramos en la taberna, unos patosos se habían puesto a jugarse $20 con él y le habían sacado hasta el último centavo, salvo lo que se había gastado en whisky, y cuando fui a verlo a casa a última hora de la noche y vimos que había desaparecido la balsa, nos dijimos: ese pequeño sinvergüenza nos ha robado la balsa y se nos ha escapado río abajo. No me iba a escapar sin mi negro, ¿no? El único negro que tenía en el mundo, mi única propiedad. Eso no se nos había ocurrido. La verdad es que calculo que habíamos llegado a considerarlo como nuestro negro. Sí, eso es. Dios sabe que nos habíamos molestado bastante por él. Así que cuando vimos que había desaparecido la balsa y nosotros sin un centavo, no quedaba más remedio que intentar otra vez la realeza sin par. Y aquí ando desde entonces, más seco que un desierto. ¿Dónde están esos 10 centavos? Dámelos. Yo tenía bastante dinero, así que le di 10 centavos, pero le rogué que se lo gastara en algo de comer y que me diera algo, porque no tenía más dinero y no comía desde ayer. No dijo ni palabra. Al momento siguiente se me echó encima diciendo: ¿crees que ese negro se va a chivar de nosotros? Como se chive, le sacamos la piel a tiras. ¿Cómo va a chivarse? ¿No se ha escapado? No, el viejo imbécil lo vendió y no lo repartió conmigo y ahora ya no queda nada. ¿Que lo ha vendido? Dije y me eché a llorar. Pero si era mi negro, así que era mi dinero. ¿Dónde está? Quiero a mi negro. Bueno, no te va a llegar tu negro y se acabó, así que basta de lloriquear. Vamos, ¿crees que te atreverías a chivarte de nosotros? Que me cuelguen si me fío de ti. Caray, si fueras a chivarte de nosotros. Se calló, pero nunca había visto al duque lanzar una mirada tan horrible. Yo seguí llorando y dije: no quiero chivarme de nadie, y además no tengo tiempo de hacerlo. Tengo que buscar a mi negro. Parecía como molesto y se quedó con los programas revoloteándole encima del brazo, pensando y arrugando la frente. Por fin dijo: te voy a decir una cosa. Tenemos que pasar aquí 3 días. Si prometes que no te vas a chivar y que no vas a dejar que se chive el negro, te digo dónde está. Así que se lo prometí y él continuó: campesino que se llama Silas... Y después se calló. O sea, que había empezado a contarme la verdad, pero cuando se calló y empezó a pensar y a reflexionar, calculé que estaba cambiando de opinión. Y eso era. No se fiaba de mí. Quería asegurarse de que no le iba a crear problemas los 3 días enteros. Así que al cabo de un momento va y dice: el hombre que lo compró se llama Abraham Foster, Abraham G. Foster. Vive 40 millas campo a través en el camino de Lafayette. Muy bien, dije yo, eso lo puedo recorrer en 3 días, y me marcho esta misma tarde. No, ni hablar, te marchas ahora mismo, y no pierdas el tiempo ni te pongas por ahí a charlar. Ten la boca bien cerrada y ponte en marcha, así no tendrás ningún problema con nosotros. ¿Me oyes? Esa era la orden que quería yo recibir y la que estaba esperando. Quería libertad para llevar a cabo mis planes. Así que largo, dice, y puedes contarle al señor Foster lo que quieras. A lo mejor consigues que se crea que Jim es tu negro, porque hay idiotas que no exigen documentos, o por lo menos eso me han dicho que pasa aquí en el sur. Y cuando le digas que la octavilla y la recompensa son falsos, a lo mejor te cree cuando le expliques por qué se repartieron. Ahora largo y dile lo que quieras, pero cuidado con darle a la sin hueso en ninguna parte hasta que llegues allí. Así que eché a andar hacia el campo. No miré atrás, pero tuve la sensación de que me estaba vigilando, pero sabía que podía conseguir que se cansara de mirarme. Seguí andando hacia el campo lo menos 1 milla antes de pararme. Después deshice el camino por el bosque hacia la casa de Phelps.
Calculé que más valía empezar con mi plan sin pérdida de tiempo, porque quería evitar que Jim dijera nada hasta que se marcharan aquellos tipos. No quería problemas con gente así. Ya estaba harto de ellos y quería perderlos de vista para siempre. Capítulo 32. Cuando llegué estaba todo en calma, como si fuera domingo. Hacía calor y brillaba el sol. Los esclavos se habían ido a los campos y no se oía más que ese zumbido de los insectos y las moscas en el aire que le hace a uno sentir tan solo como si todo el mundo se hubiera muerto y desaparecido. Y si sopla una brisa y hace temblar las hojas, se siente uno triste porque es como si fueran los espíritus que dicen algo, unos espíritus que llevan muertos muchos años, y siempre piensas que están hablando de ti. En general, le dan a uno ganas de estar muerto y de haber acabado con todo. La casa de Phelps era una de esas plantaciones de algodón muy pequeñas, que son todas iguales. Una valla de troncos en torno a un patio de 2 acres, una entrada hecha de troncos aserrados y puestos en el suelo, como escalones de diferentes alturas para pasar por encima de la valla y para que se suban a ella las mujeres cuando van a montar a caballo. Unos matojos de hierba en el patio, pero en general todo muy árido y liso, como un sombrero viejo y desgastado. Una casa grande de troncos dobles para los blancos, troncos acabados con los agujeros tapados con adobe o mortero y con esas separaciones que se encalan de vez en cuando. Una cocina de troncos redondos con un pasillo ancho y abierto pero techado que llevaba a la casa, una cabaña de troncos para ahumar carnes detrás de la cocina, 3 pequeñas cabañas de troncos para los negros, puestas en una fila al otro lado de la cabaña para ahumar, otra cabaña aislada contra la valla de atrás y unas casetas del otro lado. Un depósito para la cal viva y un gran caldero en el que hervir el jabón junto a la caseta. Un banco junto a la puerta de la cocina, un cubo de agua y una calabaza. Un perro dormido al sol. Más perros dormidos a un lado y a otro, arbustos y moreras en un sitio junto a la valla. Al otro lado de la valla, un huerto y un plantel de sandías, y después los campos de algodón, y más allá los bosques. Di la vuelta y trepé por encima de la portezuela de atrás, justo a donde estaba la cal viva, y fui a la cocina. Al cabo de unos pasos oí el zumbido sordo de una rueca, y entonces comprendí que más me valdría estar muerto, porque es el ruido más solitario de todo el mundo. Seguí adelante sin hacerme ningún plan concreto, confiando solo en que la providencia me pusiera las palabras acertadas en la boca cuando llegara el momento, pues había advertido que la providencia siempre me ponía en la boca las palabras exactas si la dejaba en paz. Cuando estaba a mitad de camino, primero un perro y después otro se levantaron, así que naturalmente me paré frente a ellos, totalmente inmóvil. Y menudo jaleo armaron. Al cabo de un cuarto de minuto se podría decir que yo era como el eje de una rueda y que los radios eran los perros, un círculo de 15 de ellos que me daba vueltas, con los cuellos y las narices apuntados hacia mí, ladrando y aullando, y llegaban cada vez más. Se los veía saltar las vallas y salir de las esquinas por todas partes. De la cocina salió corriendo una negra con un rodillo de amasar en la mano, gritando: «¡Fuera tú, Tigre, tú, Spot, fuera, digo!» Y les dio un golpe primero a uno y luego a otro, que se fueron aullando, y después siguió el resto. Y al cabo de un segundo la mitad de ellos volvieron, meneando las colas y haciéndose amigos míos. La verdad es que los perros no son malos bichos. Y detrás de la mujer aparecieron una niña negra y 2 niños negros que no llevaban nada puesto más que unas camisas de lino y se agarraban al vestido de su madre y me miraban desde detrás de las faldas muy tímidos, como hacen todos. Entonces salió corriendo de la casa la mujer blanca, que tendría 45 o 50 años, sin sombrero y con el uso de la rueca en la mano, y detrás de ella sus hijos blancos, que eran igual de tímidos que los negros.
Sonreía de oreja a oreja y va y dice: «¿Eres tú por fin, verdad?». Solté un «sí, señora» antes de pensármelo. Me abrazó y después me tomó de las dos manos y me las estrechó muchas veces, sin parar de decir: «No te pareces tanto a tu madre como yo creía, pero la verdad es que no me importa nada. Me alegro tanto de verte. Dios mío, si es que podría comerte. Niños, es vuestro primo Tom. A ver si lo saludáis». Pero agacharon las cabezas, se llevaron los dedos a la boca y se escondieron detrás de las faldas de su madre. Entonces ella siguió diciendo: «Lice, deprisa, prepara un desayuno caliente ahora mismo. ¿O ya desayunaste en el barco?». Dije que había desayunado en el barco. Entonces ella fue hacia la casa agarrándome de la mano y los niños vinieron detrás. Cuando llegamos me hizo sentar en una silla de rejilla y ella se sentó en un taburete bajo frente a mí, agarrándome de las dos manos, y va y dice: «Ahora puedo mirarte bien. Tenía tantísimas ganas de verte todos estos años y por fin has llegado. Llevábamos esperándote 2 días o más. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Es que embarrancó el barco?». «Sí, señora, es que…». «No me digas sí, señora. Dime, tía Sally, ¿dónde embarrancó?». No sabía exactamente qué decir porque no sabía si el barco vendría río arriba o río abajo, pero hago muchas cosas por instinto y mi instinto decía que vendría río arriba desde Orleans más o menos. Pero aquello tampoco me servía de mucho porque no sabía cómo se llamaban las barras de esa parte. Vi que tendría que inventarme una barra o olvidarme de cómo se llamaba en la que habíamos embarrancado. Entonces se me ocurrió una idea y la solté. No fue lo de embarrancar, aquello no nos hizo retrasar casi, fue que reventó la cabeza de un cilindro. «Dios mío, ¿algún herido?». «No, señora, mató a un negro». «Bueno, menos mal, porque a veces esas cosas matan a alguien». Las navidades pasadas hizo 2 años que tu tío Silas venía de Nueva Orleans en el viejo Lally Rook y reventó la cabeza de un cilindro y dejó inválido a un hombre. Y creo que después murió. Era baptista. Tu tío Silas conocía a una familia de Baton Rouge que conocía muy bien a la suya. Sí, ahora recuerdo que efectivamente se murió. Le dio la gangrena y le tuvieron que amputar, pero ni así se salvó. Sí, fue la gangrena, que puso todo azul y se murió con la esperanza de una resurrección gloriosa. Dicen que daba miedo verlo. Tu tío ha ido al pueblo todos los días a buscarte y acaba de volver a salir hace solo 1 hora. Debe estar a punto de volver. Debes de habértelo encontrado por la carretera, ¿no? Ya mayor y con una... No he visto a nadie, tía Sally. El barco llegó justo al amanecer. Dejé mi equipaje en el muelle y fui a darme una vuelta por el pueblo y también por el campo para hacer tiempo y no llegar demasiado temprano. Por eso he llegado por la parte de atrás. ¿A quién le diste el equipaje? A nadie. Pero, niño, ¿te lo van a robar? No, donde lo escondí no lo creo, dije. ¿Cómo es que desayunaste tan temprano en el barco? El capitán me vio levantado y pensó que más valía que comiese algo antes de desembarcar, así que me llevó a las camaretas de arriba, donde comen los oficiales, y me dio todo lo que quería. Me estaba poniendo tan nervioso que no estaba atento. Pensaba todo el tiempo en los niños. Quería llevármelos a sacarles algo de información para averiguar quién era yo, pero no había forma. La señora Phelps no hacía más que hablar. Al cabo de un rato me dieron escalofríos por todo el cuerpo, porque dijo: «Pero aquí estamos, venga a hablar, y todavía no me has dicho nada ni de mi hermana ni de los demás. Ahora pararé de darle a la lengua y te toca a ti. Cuéntamelo todo. Dime cómo están todos hasta el último de ellos, cómo les va y lo que hacen, y lo que te han dicho que me digas, y todo lo que recuerdes». Bueno, comprendí que estaba en un auténtico apuro. La providencia me había apoyado hasta ese momento, pero ahora me tocaba arreglármelas como pudiera. Vi que no valía de nada tratar de empezar. Tenía que confesar la verdad. Así que me dije: ahora tengo que arriesgarme otra vez a decir la verdad. Abrí la boca para empezar a hablar, pero ella me agarró, me escondió detrás de la cama y va y dice: «Aquí llega, agacha más la cabeza. Bueno, así está bien, que ahora no te puede ver. Que no note que estás aquí. Quiero gastarle una broma.
Niños, no digáis ni una palabra. Vi que me estaba metiendo en otra buena, pero no valía de nada preocuparse. No había nada que hacer más que quedarme callado y tratar de escapar cuando estallara la tormenta. Apenas pude ver al viejo cuando entró, porque después me lo tapó la cama. La señora Phelps dio un salto y preguntó: ¿Ha llegado? No, respondió su marido. Santo cielo, dijo ella. ¿Qué puede haberle pasado? No me lo puedo imaginar, dijo el anciano, y debo confesar que no me siento nada tranquilo. ¿Tranquilo? Dijo ella. Yo estoy a punto de volverme loca. Tiene que haber llegado. Lo que pasa es que no lo has visto por el camino. Estoy segura de que ha sido eso. Algo me lo dice. Pero Sally, es imposible que no lo haya visto, y lo sabes. Pero, ay, Dios mío, ¿qué dirá mi hermana? Tiene que haber llegado. Tiene que ser que no lo has visto. Bueno, no me preocupes más de lo que ya estoy. No sé cómo demonio entenderlo. Ya no sé qué pensar y no me importa reconocer que estoy asustadísimo. Pero no es posible que haya llegado porque no podría llegar sin que lo hubiera visto yo. Sally, esto es sencillamente horrible. Seguro que le ha pasado algo al barco. Mira, Silas, mira allí, por el camino. ¿No viene alguien? Él saltó a la ventana junto a la cabecera de la cama y le dio a la señora Phelps la oportunidad que buscaba ella. Se inclinó a los pies de la cama y me dio un tirón para hacerme salir. Y cuando su marido se volvió de la ventana, allí estaba ella, toda sonriente y radiante como un sol, y yo a su lado, calladito y sudoroso. El anciano me contempla y dice: «¿Pero este quién es?» «¿Quién te crees que es?» «No tengo ni idea. ¿Quién es?» «Es Tom Sawyer». Os juro que casi me caigo al suelo, pero no tuve tiempo de cambiar de táctica. El viejo me agarró de la mano y me la estrechó una y otra vez, y todo el tiempo la mujer bailaba en torno a nosotros, riéndose y llorando. Después se pusieron los dos a preguntarme montones de cosas acerca de Sid y de Mary y del resto de la tribu. Pero si ellos se alegraron, aquello no era nada en comparación conmigo, porque era como volver a nacer. Me alegré montones de enterarme de quién era. Bueno, se me quedaron pegados 2 horas, y por fin, cuando tenía la lengua tan cansada que casi no podía ni moverla, les había dicho ya más cosas de mi familia, quiero decir, de la familia Sawyer, de las que hubieran podido ocurrir a 6 familias Sawyer juntas, y les expliqué todos los detalles de cómo se había reventado la cabeza de un cilindro en la desembocadura del río Blanco y nos había llevado 3 días arreglarlo, lo cual estaba muy bien y funcionó estupendamente porque ellos no sabían si hacían falta 3 días para arreglarlo. Si les hubiera dicho que habíamos reventado un perno, les habría dado igual. Ahora yo me sentía muy tranquilo por una parte y muy intranquilo por la otra. El ser Tom Sawyer me resultaba fácil y cómodo, y lo siguió siendo hasta que al cabo de un rato oí que bajaba por el río un barco de vapor. Entonces me dije: ¿y si viene Tom Sawyer en ese barco? ¿Y si llega en cualquier momento y me llama por mi nombre antes de que pueda hacerle un guiño para que no diga nada? Bueno, no podía dejar que pasara, porque lo fastidiaría todo. Tenía que ir al camino y pararlo a tiempo. Así que le dije a aquellos dos que iría al pueblo a buscar mi equipaje. El anciano quería venir conmigo, pero le dije que no, que podía conducir yo mismo el caballo y que prefería que no se molestara por mí.